Una de las películas que ayudaron a poner a A24 en el mapa fue The Witch, una historia de terror del año 2015. Esta historia está ambientada en la Nueva Inglaterra de la década de 1630. Su trama sigue a una familia obsesivamente religiosa que, tras ser expulsada de su aldea por ese mismo extremismo, deciden irse a vivir a la naturaleza cerca de un hermoso bosque, donde, por desgracia, se encuentran con siniestras criaturas que hacen de sus vidas un infierno. Uno de los aspectos que en mi opinión destacan de forma excelente en esta película es su oscuridad en términos generales. En otras palabras, la maldad que se presenta en esta historia. Con esto me refiero a que esta historia verdaderamente logra plasmar de muy buena forma la maldad que rodea a ese lugar donde se encuentran los personajes y también la maldad de los propios personajes principales. Las escenas del bosque son profundamente siniestras, incluso cuando no estamos viendo a los seres sobrenaturales que habitan en ese lugar. Se transmite una densa sensación de incertidumbre y peligro. La banda sonora también se armoniza de forma genial para aumentar esa sensación de maldad que lo rodea y consume todo. Las sutiles pero oscuras tomas de la cara de Black Phillip, anunciándonos que algo poderosamente malévolo se relaciona a este animal, también son excelentes. O la lenta pero constante fricción que se va creando entre los personajes, donde cada vez se hablan y se tratan con mayor desprecio y resentimiento. Y es que los personajes también forman parte de esa ejecución de la maldad y oscuridad de la que hablo. Todos hacen excelentes papeles en sus diferentes formas de relacionarse con esa malicia, ya sea personificando, participando o intentando huir de los siniestros hechos que están acosando a esta familia. De forma similar a su ejecución de esa maldad, me gusta que la película también hace un gran trabajo en representar la crudeza de esta historia. Por ejemplo, vemos el sufrimiento duro y crudo que se ocasiona en los personajes cuando tienen la amenaza de quedarse sin alimento. Y es que no solo tienen que combatir contra seres sobrenaturales que literalmente los están atacando, sino que además tienen que lidiar con los horrores más mundanos que pueden caer sobre las personas, en este caso, el no conseguir alimento y morir lentamente a causa de eso. También vemos esa crudeza en las escenas de las brujas, con sus cuerpos deformes y desgastados, donde sus horribles acciones siempre transmiten algo visceral, sin olvidar la escena donde la bruja se lleva al bebé y lleva a cabo un brutal ritual. Es decir, la película hace un gran trabajo para plasmar cierta sensación grotesca y áspera, pero sin llenarse de escenas vulgares o de gore fácil. Es un tipo de carnicería que no necesariamente es terror o maldad, pero que sí ayudan a hacer más perturbadora la situación entera. El siguiente concepto que me gustó mucho fue cómo se manejó la vida de una familia en esas épocas y en ese tipo de lugares, es decir, todas esas dificultades que se presentan cuando se vive alejado de una comunidad. Por ejemplo, cómo esa disputa con sus vecinos dentro de la aldea al principio de la película concluyó en que se quedaran completamente aislados prácticamente de toda la humanidad, ya que en ese remoto lugar era poquísima la gente que vivía en esos territorios, por lo que al haberse peleado con sus compañeros de aldea, básicamente se quedaron solos. O esa ya mencionada enorme angustia de que si no funcionan los planes para conseguir el alimento, como cazar o sembrar, probablemente morirán de hambre. También la impotencia de ser atacados por animales salvajes o por humanos, enemigos, sin poder hacer casi nada, como cuando los niños iban desapareciendo poco a poco y era prácticamente imposible encontrarlos después de cierto punto. Claro que también hay un lado hermoso y emocionante de ese tipo de vida más cercana a la naturaleza, pero eso no quiere decir que no esté llena de dificultades, y al ser esta una película de terror, evidentemente terminamos viendo los lados más duros de la vida en la naturaleza, y creo que los creadores de esta historia aprovecharon muy bien eso para aumentar el terror. Me gustó también la forma sutil en que se presentan los enemigos de la familia durante toda la historia. Aunque son seres monstruosos con enorme capacidad de violencia, gran parte de la historia sus actos son en realidad discretos y ocultos de la vista de todos. Las brujas rara vez se presentan directamente ante la familia y cuando pasa, el testigo termina muriendo o desapareciendo, por lo que para el resto de la familia permanece como un desesperante misterio. Mientras que el demonio en la forma de Black Phillip
es también sutil en su forma de actuar. Por mucho tiempo no hay evidencia clara de que realmente sea un ser sobrenatural, y esto cambia hasta el final de la historia. Y siempre se mantiene la posibilidad de que la familia está imaginando o malinterpretando la supuesta maldad que habita en este animal, debido a ese extremismo religioso que vimos desde el inicio. Y es solo hasta la última escena donde finalmente podemos ver qué es lo que representaba este ser y que las sospechas que tenían algunos de los integrantes de la familia eran ciertas. Esa sutileza hace que se creen nuevos problemas para la familia, y es que empiezan a desconfiar unos de otros, ya que no están seguros de qué es lo que está pasando, qué es lo que los está atacando, por lo que no solo tienen que lidiar con la amenaza de esos seres diabólicos del bosque y con las dificultades de la naturaleza, sino que también con la maldad humana que se va cosechando entre los miembros de la familia, como el odio, el resentimiento y la desconfianza. Lo siguiente que me gustó fue esa idea y aplicación de una familia religiosamente extremista. Fue muy interesante el hecho de que su misma aldea los considerara demasiado severos en sus actos y en su forma de pensar, en esos términos religiosos, al punto de que esta familia, o por lo menos el padre, veía como pecadores a todos los demás, y eso culminó, irónicamente, en el hecho de que se quedaran solos viviendo en la naturaleza y posteriormente fueron consumidos por ese demonio y sus brujas, es decir, terminando lo más alejados de Dios posibles por su mismo extremismo religioso. Creo que la trama hace una buena reflexión sobre los peligros de llevar la religiosidad a esos extremos, así como de creer que las entidades divinas harán el trabajo de protección que le corresponde a las familias. Por ejemplo, esto lo vemos varias veces durante la película, cuando el padre, guiado por su severidad religiosa, termina poniendo en peligro a su familia, o en lugar de tomar acciones para rescatar a su familia, se queda sentado esperando que se solucione por el poder divino. También lo vemos en la forma como la madre es excesivamente rápida en acusar a su hija de brujería, haciendo que esos conflictos internos separaran más a la familia entera y los dejaran abiertos a ser atacados por los verdaderos monstruos que los acechaban. Pero al mismo tiempo creo que no está completamente atacando las ideas religiosas, ya que, si lo pensamos bien, la trama está implicando que, en ese mundo, el cristianismo o las creencias sobrenaturales del cristianismo en realidad son ciertas, ya que, como vimos, si ese demonio o el diablo, que era Black Phillip, y las brujas eran reales, se puede llegar a entender que entonces también ese lado divino en el que creen los personajes religiosos existe en ese universo. Lo siguiente que llamó mi atención fue el personaje de Thomasine. Me gustó bastante la creación y ejecución de esta joven, su fortaleza para enfrentarse a las bestias y a su misma familia, su inteligencia para descifrar qué es lo que estaba pasando con Black Phillip y con los gemelos antes que nadie, y la resiliencia para no desplomarse a pesar de los duros acontecimientos a los que fue sometida, como el secuestro del bebé mientras estaba a su cargo, las constantes acusaciones de los gemelos y el miedo y resentimiento injusto que su madre estaba acumulando hacia ella. Una joven que inició con una existencia pura y a merced de los caprichos de sus padres o de las amenazas del mundo, pero que terminó aceptando la maldad que los había estado atacando y se unió a ella. Creo que este fue el personaje más complejo y el mejor trabajado de todos, y ese hecho de haberse unido al demonio y de convertirse en una de sus brujas hizo aún más perturbadora la historia entera. En muchas formas, ella era la más estable y la más bondadosa de esta familia, lo que hace aún más trágico que conscientemente decidiera vender su alma a esa oscuridad. El padre fue mi segundo personaje favorito de esta familia. Me gustó mucho cómo se entrelazaron sus principios morales y religiosos a la trama. Por ejemplo, cómo su soberbia lo hizo sentirse superior a toda su comunidad y esto causó la fricción que los exilió, o cómo su orgullo le impidió pedir ayuda a esa misma comunidad cuando su familia estaba siendo atacada por los monstruos, o cómo cayó en desesperación por el lento pero seguro desplome de su familia entera, así como la cobardía que mostró por enfrentar a su esposa, lo que causó que esa mujer culpara a su hija Thomasine y la fuera odiando poco a poco. Es decir, aunque este personaje estuvo lleno de errores morales y familiares, fue maravillosa la forma en que se entrelazaron esos errores con la maldad que habitaba en el bosque, y cómo estos seres se alimentaron de los errores de este hombre y de sus debilidades humanas para derrumbar a la familia entera. Al final de todo, este hombre verdaderamente amaba a su familia, pero su incapacidad de vencer a sus propios demonios internos
dejó a su familia al alcance de los demonios externos del bosque. El siguiente aspecto que fue de mis favoritos tiene que ser todo el manejo y ejecución de los personajes de las brujas. Me gustó que está bastante basado en ese folclore popular de lo que se cree de las brujas o lo que en algún momento se creía. La película nos muestra unas criaturas aterradoras, violentas y manipuladoras que cumplen varios de esos estereotipos que vemos en los cuentos sobre brujas. La presencia en general de estos seres en cada escena que aparecen causa malestar y en particular el momento en que atacan al pequeño niño en el bosque es una de las escenas más siniestras y perturbadoras. Finalmente, la encarnación de ese demonio o el diablo o como quieran llamarle, que vendría siendo ese líder demoníaco de las brujas en la forma de una cabra negra llamada Black Phillip, fue también maquiavélicamente excelente. La existencia de este ser oscuro habitando dentro de este animal se maneja de forma sutil, como ya dije antes, pero siempre es muy potente. Por ejemplo, cuando escuchamos a los pequeños gemelos cantando una malévola canción sobre la cabra Phillip, ya podemos hacernos una idea del peligro que está rodeándolos. Además, las escenas de violencia física cuando esta cabra ataca a la familia, especialmente al padre, son brutales. Mi momento favorito con esta criatura tiene que ser esa escena donde finalmente lo vemos comportarse como el demonio inteligente y seductor que es, usando ya no la violencia física de un animal salvaje, sino la elocuencia para convencer a Thomasin de que es momento de hacer un trato con él para ganar poder y control sobre su vida. La voz que se usa en esa escena es fantásticamente malévola, tranquila pero abrumadoramente oscura. Los diálogos son también geniales. Por ejemplo, cuando le pregunta a Thomasin si es que acaso no quiere vivir una vida deliciosa. Y ese gran momento, que es muy fácil de perderse, cuando Black Phillip finalmente se transforma en su forma humana, colocando su siniestro rostro detrás de la joven Thomasin. Ese momento en el que por fin vemos esa otra forma del demonio, una más acorde a lo que podría pensarse de Lucifer o de un diablo seduciendo a los humanos, termina de cerrar esta escena como la mejor en mi opinión, llevando a cabo ese legendario trato con el diablo que tan marcado está en nuestra cultura o en cualquier cultura que esté entrelazada con el cristianismo u otras religiones hermanas. Esta historia quedó fuertemente marcada en mi memoria y me sigue pareciendo una de las mejores exposiciones en temas de brujería, extremismo religioso, pactos con el diablo y de terror en general. Pero díganme, ¿ustedes qué piensan de esta historia? Déjenme su opinión en los comentarios y les agradezco por ver este video.